Bueno, vamos a seguir comentando ciertos temas vinculados a la vida política del país. Qué fea que está, ¿no? Qué complicado toda esta secuencia conventillera. Empezamos con ese conventillo de la política uruguaya, un conventillo encendido por una vivienda popular que parecería que de modo irregular o de modo que no corresponde legalmente la ministra Irene Moreira, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, otorga una de estas viviendas populares del plan de vivienda a una persona, una madre, creo, con su hijo, con graves problemas económicos, digamos que burlando aparentemente el régimen del sorteo, y se le da un otorgamiento directo. Según ella manifiesta, está dentro de las normas, está ajustado a derecho, pero no supo explicar la normativa que le pidió el gobierno en sí, muy preocupado por este tema en una interna del Partido Nacional, y a su vez también rápidamente perdón, el Partido Colorado manifiesta la misma preocupación. Estos episodios ya se han dado en este gobierno, cuando el presidente tuvo que pedirle la renuncia al ministro Cardoso, ministro de Turismo, sometido a la justicia luego, y también al ministro Peña. En este caso, ante un hecho aparentemente también irregular, bueno, se le pide la renuncia a la ministra Irene Moreira. En estas situaciones el presidente se muestra muy determinado, muy presto a aplicar la autoridad, ¿no? A aplicar el principio de autoridad, los dispositivos de autoridad. Rápidamente el presidente, digamos que a su propia gente, a la gente que integra esta alianza, yo ya le llamo alianza sin nombre, porque en términos formales no tiene nombre, no se trata simplemente de un conjunto de partidos políticos o de expresiones políticas, como es Cabildo Abierto, un movimiento político más bien, pero digamos en líneas generales que son partidos políticos que en una primera vuelta, nuestro sistema del balotaje, que en dos rondas, en dos vueltas, en la primera vuelta, todos bajo la presunción, si vos querés, relativa o formal, de que puedan tener su candidato presidencial en la segunda vuelta, van por separado. Y ahí entonces tienen una implantación electoral o un caudal de votos, como dicen los sociólogos, los estadísticos. Es decir, votan entonces dándole al gobierno sus correspondientes representantes, sus diputados y sus senadores en esa primera vuelta. En aquella primera vuelta, cuando ganó este gobierno, no olvidemos que en esa expresión primera electoral, la oposición al Frente Amplio, que había gobernado durante 15 años consecutivos, parecía una fuerza política que no se iba más, que no salía más, como otrora era el Partido Colorado, prácticamente el partido que gobernó el país, más allá de algunos acuerdos o pactos con sistemas colegiados y muy poquitos gobiernos del Partido Nacional. Bueno, parecía que el Frente Amplio venía para quedarse para siempre y seguir dándonos, digamos que este malestar de una revolución marxista cultural, como así lo hizo en 15 años, entregándonos un legalismo marxista que desconfiguró el Estado de Derecho republicano democrático, como siempre lo venimos explicando acá. Dicho esto, en este panorama, en esa primera vuelta se obtuvo el 54% de legisladores que no eran frentistas y que luego se van a integrar en segunda vuelta al gobierno que preside el doctor Lacalle Pou, ¿no? El doctor Lacalle Pou. El doctor Lacalle Pou, Luis, en estos temas, cuando se dan estas internas, rápidamente decide la destitución. No hizo lo mismo, no fue presto, no fue rápido, no fue enfático, cuando, por ejemplo, el fiscal general de corte separa del cargo a la fiscal Fossati, que llevaba adelante una investigación importante hacía tiempo, que solicitaba ser cobijada, protegida por el fiscal de corte y que se le trasladara toda esa causa y a ella a una fiscalía especializada en delitos económicos y financieros por tener más respaldo, más infraestructura, más capacidad de investigación. Eso era lo que venía planteando Fossati, esa queja sistemática o recurrente, por supuesto, mutis por el foro de parte del fiscal general de corte, y a raíz de ciertos incidentes paralelos, tangenciales, de un conventillo armado, intrapuertas en fiscalía, con el fiscal romano, bueno, le dio el pretexto, o digamos que so pretexto de ese hecho lateral, el fiscal decide trasladarla, separarla de esa causa,
una causa de la cual ella era titular ya hacía mucho tiempo, habían condenados incluso, y tenía una investigación profunda sobre conexiones rusas, ¿se acuerdan? Conexiones de mafias rusas con personajes muy definidos, recurrentes, que solicitaban documentación civil, falsa, por supuesto, ante la mesa de una secretaría privada que había instalado José Mujica, absolutamente ilegal, fuera del presupuesto nacional y fuera de cualquier competencia, porque no era una secretaría que estaba prescripta, establecida en la estructura del Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución de la República. Todo eso se estaba investigando, incluso Fossati manifestó que tenía 3 líneas de investigación ya definidas para profundizar en todo ello, y a su vez, ya en calidad de indagado, al director de comunicación del Ministerio del Interior de Bonomi, es decir, hombre de Frente Amplio, quien, a raíz de la conversación que tuvo su abogado con el fiscal Gómez, bueno, permiten o digamos que obtienen el éxito de esa formalización respecto a la separación de Fossati, de acuerdo al fiscal Gómez. Una actitud absolutamente también inconveniente, como dice el artículo 197 de la Constitución, sin fundamentos jurídicos claros, la separa de ese cargo, es un acto administrativo, ese acto administrativo es un acto administrativo completo, se configura como un acto determinante, completo, seguramente con desviación de poder y por lo pronto con una, digamos, inconveniencia muy importante, como así lo formula expresamente, lo prescribe, lo establece el artículo 197, que le da todas las prerrogativas, le da la competencia al presidente de la República de decirle al fiscal, como subordinado que es, no olvidemos que el fiscal es un subordinado al presidente porque es el jerarca de un ente que es un servicio descentralizado que pertenece al Poder Ejecutivo, el presidente le pudiera haber dicho, no señor, yo le voy a hacer una observación, esto es muy inconveniente para la imagen de la Fiscalía y de la justicia uruguaya, y si no, y si acaso, no sé si no tiene visos de ilegalidad, pero lo cierto es que es inconveniente y suspendo el acto y devuelvo la causa a la fiscal Fossati. No lo hizo, ahí no fue enfático. Tampoco fue enfático cuando el fiscal Gómez se para rápidamente también de su cargo, es más, con sumario administrativo, y lo destituye de la fiscalía al fiscal Iglesias cuando tomó el caso del Cordón, ¿se acuerdan? Que había minimizado esas medidas cautelares que hoy por hoy fueron sobreseídas, como dicen algunos operadores fiscalistas y judiciales. Fueron sobreseídos, no se encontró prueba, increíble, ¿no? El informe de la fiscal a la jueza para decirle que no había mérito para formalizar esa causa. Lo cierto es que estuvieron ahí años guardados en prisión, y el fiscal Iglesias que les había minimizado la pena con una prisión domiciliaria. Bueno, también, de él, forrito el pantalón para afuera, señor, porque no me gusta lo que dijo la prensa, etcétera. El presidente mutis por el foro, no aparece ahí haciendo ejercicio de autoridad con un dispositivo de autoridad claro que establece el artículo 197. Pero en este caso, el presidente sí rápidamente decide también dar esa imagen de hombre absolutamente, digamos, apegado a la ley, a la transparencia republicana, no hizo lo mismo con el ex custodio que tuvo, que tantos problemas le trajo, precisamente vinculados a esa investigación de Fossati, que era mucho más amplia que el caso Astesiano, con el que insistían perfilísticamente, de modo sesgado, la prensa de izquierda, en esa batería de esa batalla o esa guerra que instalan, de acuerdo a una estrategia que voy a comentar en un rato. Pero evidentemente ahí el presidente no tomó cartas en el asunto, no tomó cartas, ni siquiera tomó cartas cuando se le planteó, como lo planteó el doctor Gustavo Subía reiteradas veces, que buscara la solución para tener un fiscal del gobierno y no este fiscal interino que le designó prácticamente el ex fiscal Jorge Díaz, fiscal del Partido Comunista del Uruguay, que tuvo una fiscalía creada prácticamente a su medida y que le dice al presidente que esta es una buena persona para quedarse en ese cargo y cumplir como corresponde con todos los servicios que el Estado nos brinda en esta justicia fiscalista. Bueno, lo cierto es que no es así. Y el presidente, yo que sé, acomodó el cuerpo, se conformó con eso y quedó, perpetuó un fiscal atado con alambre, un fiscal interino, que no se animó tampoco sacar por ninguna vía, podría haber presentado un proyecto incluso vinculado a ese ejercicio de autoridad del 197 de la Constitución y haber planteado ahí una reforma para la destitución del fiscal por mayoría simple, porque es inconstitucional que se planteen mayorías absolutas para destituir a un funcionario. Distinto es cuando se designa
y tiene su razón de ser, su lógica, que tenga un respaldo político, entonces hay mayorías absolutas porque se entiende que hay un respaldo político para un cargo de importancia. Pero para la destitución se le quita mucho poder al presidente y entra en una contradicción esa ley respecto a la Constitución y al régimen presidencialista que a su vez tenemos en el país. Bueno, todo eso no está evaluado por esta, repito, esta alianza sin nombre. Digo sin nombre porque no están registrados en la Corte Electoral, formalmente no tiene un nombre como tiene el Frente Amplio, como tiene el Partido Nacional, Partido Colorado. Le dicen distintos nombres que corren por cuenta de la prensa o del Vox Populis, coalición de gobierno, coalición multicolor, le decían antes. Tiene mucho de coalición multicolor, porque la bandera multicolor del arco iris LGBT la tiene, evidentemente. Y creo yo que, bueno, acá le habíamos dicho coalición republicana, después me di cuenta que quedó muy grande lo de coalición republicana. Es una alianza electoral y se va a ir después en una segunda vuelta y todos se van a alinear, los que no son marxistas, se van a alinear contra el enemigo común. Lo cierto es que no supieron librar la batalla contra el enemigo en común que tienen, y a su vez veo que no pueden convivir fuerzas como Cabildo Abierto, que es anti-LGBT, que es más tradicional, que obedece a principios más republicanistas en ese sentido, pero que no ha sido tampoco muy escuchado Cabildo Abierto en varias propuestas, inclusive cuando propuso la prisión domiciliaria, bueno, el grito en el cielo de los organismos internacionales puso al Instituto Nacional de Derechos Humanos. De paso le digo al amigo Molaguero que vamos a tratarlo la semana que viene, pues yo le había prometido hoy hacer una nota especial, pero está este tema que creo que es fundamental tratarlo y vamos con calma después a tratar el tema del Instituto de los Derechos Humanos, un instituto que creo yo es innecesario que esté presupuestado en el país. ¿Por qué no cumple una función definida, específica? Bueno, ese instituto que está evidentemente sesgado ideológicamente, todos estos temas que yo acabo de decir no les interesa, evidentemente, que hayan cantidad de presos sin prueba, a través de esta justicia fiscalista, sin garantías probatorias, sin juez de garantías. Ahí parece que no hay violación ninguna de derechos humanos, de las libertades, y como está pasando con esta Fiscalía de Lesa Humanidad, que es, ya sabemos, lo hemos dicho varias veces, una aberración jurídica en el marco de nuestro orden jurídico prescripto por la Constitución de la República. Lo cierto es que le hace el caldo de cultivo al Frente Amplio con esta decisión, va a quebrantar la interna de esta alianza de gobierno, porque, bueno, parece que le pide la renuncia a la ministra Irene Moreira, que es la esposa de Manini Río, nada más y nada menos, y son los dirigentes líderes del movimiento de Cabildo Abierto. Esto va a resquebrajar, ya venía bastante mal la cosa, y bueno, esto va a resquebrajar un poquito. Vamos a cerrar por acá este tema, da para mucho más. Quizá podamos reengancharlo, retomarlo con el fiscal Subía si quiere decir algo al respecto, pero vamos a hablar con él también. Otro tema muy importante que tiene que ver con esta batalla cultural instalada desde el Frente Amplio y precisamente respecto al MLN, épocas anteriores y homenajes a aquellas muchachas que entraron en una balacera con miembros de las Fuerzas Armadas. Quédate ahí.